días, bienvenidos a la Iglesia de Cristo en Villahermosa. Es un privilegio estar aquí hoy domingo. Siempre es muy especial reunirse con el pueblo de Dios. Les mandan saludos de Coatzacoalcos, los hermanos de Coatzacoalcos. Ayer estaba hablando con Toño y con Lucy, con Pepe e Irma, y les mandan muchos saludos, están animados. El próximo domingo algunos hermanos iremos allá a Coatza para saludarlos y estar con ellos. Pero es muy especial saber que a pesar de las distancias, pues el cuerpo de Cristo se mantiene unido. Amén. Estaba leyendo una historia por ahí de no sé si sea real, más bien creo que es una alegoría ahí, de un pueblo que vivía de la leña y contrataron un pastor para la iglesia local. Entonces el pastor salió a caminar para ver el pueblo, y bueno, los pueblos de leñadores generalmente están en las montañas, ¿no? Pues había un pueblo arriba y ellos estaban abajo, y la compañía que recogía la leña estaba abajo de la montaña. Entonces este pueblo no trabajaba, nada más esperaba que los de arriba cortaran los árboles, los tiraban por el río y ellos los agarraban en el camino y se agarraban la mitad de los árboles y ponían ahí su sello, ¿no?, de que ellos lo habían talado. Y ya llegaba la maderera y era mitad y mitad. Entonces el predicador se dio cuenta de eso, y el primer sermón dijo: no robarás. Y le habló a la comunidad y les habló acerca del mandamiento de no robarás. Toda la comunidad se levantó, aplaudió y dijo: increíble sermón, señorón, ¿no? Siguió su recorrido al día siguiente a ver qué pasaba y se dio cuenta que seguían haciendo lo mismo. Seguían agarrando los troncos del pueblo de arriba. Entonces el siguiente mensaje que predicó un domingo fue: no robarás los troncos del vecino. Y después de predicarlo, todo el mundo se levantó y dijo: wow, increíble, ¿no? Qué fenomenal mensaje. Y al día siguiente salió a ver qué había producido el sermón, ¿no? Y se dio cuenta que seguían haciendo exactamente lo mismo. Entonces el pueblo se llamaba Madera, y el siguiente sermón lo denominó: pueblo de madera, no le robarás los troncos al pueblo que vive arriba, ¿no? Predicó el mensaje y lo corrieron, terminando ese mensaje de algo, ¿no? Realmente es una anécdota, no creo que haya sido real, pero sí vislumbra un poco, muchas veces, lo que puede pasar con el mensaje de Cristo, ¿no? Podemos venir y aplaudir el mensaje de Dios, podemos salir de aquí diciendo: wow, qué increíble estuvo la predicación, me llegó. Creo que los del pueblo de Madera decían eso: me llegó el mensaje. Pero salían a la calle y seguían haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Tomar los troncos del pueblo vecino para sacar provecho de él. Y sabes, en las escrituras, tú puedes pensar que es cuento, pero en las escrituras sucedía así. Tú ves a Jesucristo predicando en el pueblo de Galilea y diciéndole que van a morir en sus pecados y no reconocen que Él es el único que puede salvarlos. Y el resultado es que lo quieren tirar, ¿no? Lo quieren matar. A él no lo querían correr, sino querían matarlo, dice la Biblia en Juan. Dice que después de escuchar esa predicación dijeron: este tiene un demonio, hay que matarlo. Y sabes, eso sucede muchas veces cuando nosotros, nuestro espíritu es confrontado con la verdad de Cristo. Nos dice las cosas en las que podemos estar fallando, las cosas que necesitamos cambiar para agradar a Dios. Y lo más que podemos hacer muchas veces es aplaudir. Espero que esta mañana vengas con un espíritu de querer dejar que siga el tronco hasta el camino de abajo. Acompáñame en una oración, por favor. Padre amado y Dios poderoso, queremos darle gracias, Señor, por la facilidad que tenemos para estudiar su palabra, Dios. Podemos disponer de muchísimas herramientas, Padre amado, y la tenemos al alcance en teléfonos celulares, impresa y de tantas formas posibles, Dios, que le queremos orar también, que no se vuelva algo rutinario, que no lo veamos como parte ya de nuestra vida, Señor, sino que lo veamos como lo esencial, como lo necesario, como la forma en que usted nos comunica un mensaje claro y preciso acerca de quién es y lo que espera para nuestra vida. Padre amado, le oro porque esta mañana usted
elimine cualquier situación que pueda estar enfrentando. Venimos a depositarlas en usted, Dios, nuestras cargas, nuestros pesares, nuestras dificultades, nuestros sentimientos de angustia, depresión, de tantas cosas que puedan rondar nuestra mente, Señor. Dice su palabra que las traigamos a Cristo, los que estemos cargados y trabajados, y usted nos hará descansar, Señor. Aquí traemos nuestras cargas también para poder escuchar de su palabra de una forma clara y precisa. Le oramos también porque no le estorbe el ser humano que habla, Dios, sino que sea su Espíritu Santo quien dirija el mensaje. Alineo mi mente con la de usted, Señor, para que no haya estorbos. Le suplico que sea claro en el mensaje a través de Cristo Jesús. Amén. Acompáñame por favor a la Biblia, 1 Corintios 3, en el versículo 18. ¿Estamos ahí? Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. Muy clara la escritura. Dice: si alguno entre nosotros se cree sabio, tiene que hacerse ¿qué? Ignorante, para llegar a ser sabio. Obviamente aquí Pablo está hablando acerca de la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Hay una sabiduría humana que no ha logrado realmente mucho. Si te pones a analizar en qué ha logrado la sabiduría humana, te darás cuenta que lo único que ha logrado es hacernos la vida más cómoda. Es lo único. La sabiduría humana ha tratado de, a través de la filosofía y muchas cosas, de sanar los principales problemas humanos: la corrupción, la mentira, la maldad, el asesinato, el homicidio, tantas y tantas cosas que ha tratado de hacer a lo largo del tiempo. Tú sabes, vienen gobiernos nuevos y ponen políticas nuevas, pensadores, científicos, y todos tratan de hacer algo por la humanidad, pero no pueden enfrentar la corrupción que se vive, el degradamiento humano que hay cada día. Se vuelve peor. Siguen habiendo guerras por cosas tan ridículas como el petróleo, cosas raciales, cosas que ni nosotros nos damos cuenta. Hace unos 10 años más o menos, en un país llamado Uganda, una tribu estaba a punto de ser exterminada por otra. Estábamos hablando de muertes de más de 10,000 personas, y todos tratando de huir y salir de ese país. Escuchas de la crisis en Siria, escuchas de cuántas personas del lado de África y del Medio Oriente trataban de escapar a Europa por la muerte y la masacre. No nos vamos tan lejos. Tú puedes estar aquí tan cerca de un país como Honduras y de repente ves que entra una caravana migrante de miles y miles de personas porque en su país de origen no logran encontrar ni siquiera alimento, ni lo más básico. Mas sin embargo, un país decreta que otro está mal, como Venezuela, y entonces pensamos qué humanitarios son. Decimos: wow, qué bueno que van a meter las manos en quien les está yendo mal. Pero sabes, les interesa Venezuela cómo está mal, no les interesa cómo está Honduras, no les interesa cómo está Nicaragua, porque no hay riqueza en esos países, porque no hay nada que extraer, porque no hay nada ningún beneficio van a obtener de ello. Y sabes, la diferencia de la sabiduría de Dios es que sí puede atacar los problemas principales del alma. La sabiduría de Dios, que aquí Pablo lo usa como una alegoría y dice: vuélvete ignorante para el mundo. Dice que sí puede enfrentar los problemas más profundos del alma. Y esa es la intención de la palabra de Dios, de su Espíritu. Siempre ha sido que el hombre mejore, que el hombre quite esa corrupción de la que somos parte, logre despojarse de eso feo que hay en nosotros. Esa es la intención de Dios a través de su palabra. Dice el versículo 18 del capítulo 1 de 1 de Corintios. ¿Estamos ahí? 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es
poder de Dios. Hay poder de Dios en la cruz de Cristo. En el mensaje de la cruz es una locura para el mundo. Y la verdad es que cuando tú platicas el mensaje de la cruz, sí parece una locura. Imagínate que un carpintero de un pueblo que queda a miles de kilómetros de aquí, hace miles de años, con su muerte en la cruz, te puede dar a ti el acceso para hablar con Dios. Y no solamente para hablar con Dios, sino para vivir con Él eternamente. Es una locura. Y tú y yo ya no lo vemos tan loco porque hay miles de años de historia del cristianismo. Pero sabes, cuando Pablo lo decía, estaba reciente, era algo nuevo. Estaba compitiendo con filosofías humanas que tenían varios cientos de años de haberse creado. Y él llega a decirle, ¿sabes qué es lo más importante? Que si tú crees en un carpintero de la ciudad de Galilea que murió por tus pecados, eso te da acceso a Dios y te limpia de tus pecados. Era una locura totalmente, una locura. Y actualmente sigue siendo una locura, porque la gente quisiera algo más sofisticado. ¿Sabes cuál es el problema del evangelio muchas veces, amigo, hermano? Que es muy sencillo, que es muy simple y muy básico. No necesitas ser un estudiado, no necesitas tener conocimientos académicos. ¿Sabes? Aquí hay gente que tiene estudios grandes y hay gente que no tiene nada de estudios. Pero todos tenemos la capacidad de entender el evangelio. Lo puede entender un jovencito de 15 años y lo puede entender un señor de 90 años. Cualquiera que realmente deposite su fe en Dios tiene la capacidad de entender el evangelio. Porque el evangelio es simple, es claro y es preciso. Dios se hizo hombre, vivió unos años entre nosotros y murió en una cruz por el perdón de tus pecados. ¿Lo quieres así o más simple? ¿Sabes cuál es el problema de la simpleza del evangelio de Dios? Que es tan sencillo que muchos no lo creen. Es tan sencillo que muchos no quieren depositar su fe en Jesucristo. Quieren que les den primero una larga lista de cosas y situaciones, que les expliquen la historia, que les expliquen la evolución, que les expliquen por qué el planeta gira, y tantas le quieren saber qué fue primero, el huevo o la gallina. Y sabes, no les interesa la simpleza del plan de Dios. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Eso es lo que dice la Biblia en Isaías 19. Dice Pablo en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabes? Los sabios siguen buscando maneras de solucionar los problemas sociales y la solución la han tenido enfrente toda la vida. Y ese es el Evangelio de Cristo. Eso es reconocer a Jesucristo como el Señor, como el único y verdadero Señor del mundo que puede darte salvación. ¿Sabes? Lo increíble del Evangelio es que Jesucristo no nos juzga. Hay muchas cosas en la Biblia que parece que Dios está dispuesto a juzgarnos. E incluso yo tengo que confesar que yo me acerqué a Dios por miedo del juicio. Hay una escritura en Proverbios que dice que el miedo a Jehová el temor a Jehová es el comienzo de la sabiduría. Ayuda para acercarte. No sé si alguno de ustedes escuchó una cita que rolaba por ahí de los años 2000. Decía que habían descubierto las puertas del infierno en Siberia. Y era una grabación de sonidos ahí bien feos. Bien feos. Seguro eran los gritos que se escuchaban desde el infierno de la gente que estaba ahí atormentándose. A mí me la puso una amiga en su casa y la verdad me dio miedo. Tengo que es más que cualquier otra película de terror que haya visto.
sentí escalofríos y yo dije, ay caray, ¿sabes? Yo sabía que la cinta era una fantochada. Dentro de mí, mi mente me hacía pensar, ¿sabes? Eso no es cierto, no descubrieron la puerta del infierno. Y luego descubrí que esa cinta tenía muchísimos años antes circulando en los medios. Entonces, con mayor facilidad supe que no era verdad. Pero algo hizo en mí que me hizo pensar, pero así deben de gritar los que sufren. Así se debe de gritar cuando realmente estás sufriendo y sabes que no hay salida. Y sabes, sentí mucho miedo del juicio de Dios y empecé a acercarme nuevamente a Él. Acompáñame a Lucas 22:61. Quiero mostrarte una historia. Lucas 22, en el versículo 61. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Todos conocemos esta parte de la historia del Evangelio. Jesús en la cena le dice a Pedro, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro le dice, no Señor, yo voy a morir contigo sin importar lo que suceda, voy a ir hasta donde sea. Jesús le dijo, te aseguro que me negarás. Jesús es arrestado, empieza su martirio, empieza a ser golpeado. Pedro empieza a ver cómo le pegan. Hay un momento, tú sabes, donde lo arrestan y tira un espadazo y le corta la oreja a Malco, pero después ve que Jesús se la restaura y ve la golpiza terrible de la que empieza a ser víctima Jesús. Y después lo ve siendo flagelado. Cuando entra al patio donde Jesús estaba siendo torturado, entonces ya se da cuenta que la cosa es en serio y que Jesús no va a desatar ningún poder del cielo para salvarse, ni a él ni a los que estén cerca. Y entonces Pedro siente el miedo de la muerte. Y cuando le empiezan a preguntar, ¿tú estabas con él? Pedro dice, no, yo no lo conozco. Y después se le acerca una criada y le dice, tú hablas como él. Y empieza a maldecir diciendo, yo no lo conozco. Y en el momento exacto, dice la Biblia, que Jesús voltea a verlo y cruza las miradas con Pedro. Imagínate ese momento exacto, cuando Pedro estaba negando a Jesús y Jesús voltea a verlo. Y sabes, yo a veces me he puesto a pensar si la mirada sería de enojo, de recriminación o de tristeza. Pero más bien creo que la mirada de Jesús tenía mucho que ver con compasión, con decirle, ¿recuerdas lo que te dije que sucedería? ¿Recuerdas que te dije que me negarías? ¿Y cómo sé que la mirada de Jesús es de compasión? Por lo que viene después, por cómo Jesús lo busca a Pedro. ¿Sabes? Pedro no buscó a Jesús después de la resurrección, fue Jesús el que lo buscó. Y dice que estando en una playa le preparó un pescado. Y estando en una playa le dijo, te amo. Mi pregunta es si tú me amas. Sin importar lo que Pedro había hecho, la mirada de Jesús era una mirada de compasión, de decirle, te amo al grado tanto que voy a morir por tus pecados, aún por esta negación que estás haciendo de mí. Y sabes, eso es lo increíble del Evangelio, amigo. Que a pesar de los pecados que tú puedas cometer, que hayas cometido, el Señor Jesucristo te ve con amor. Aún en el momento que te estás equivocando, el amor de Dios es tan extraordinario que ese carpintero de Galilea te ve y te dice, te amo tanto que voy a dar mi vida por ti. Es una locura. Porque piensas, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Por qué soy tan importante para Él? ¿Qué puedo ofrecerle yo a Él que cause la muerte de Jesús? Y la respuesta es nada. No puedes ofrecerle nada.
pero aún así Él te quiere de su lado. Él quiere que no te pierdas, Él quiere que estés toda la vida junto a Él, sin importar el mal que haya hecho. Romanos dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Cuando estábamos mal, cuando no hacíamos nada bueno, cuando decepcionábamos. Lamentablemente yo tengo muchas historias de decepción en mi vida, muchísimas, más de las que quisiera. Tuve padres que me amaron muchísimo, pero que yo los decepcioné una y otra vez. Y ahora me arrepiento, por supuesto, y me duele el corazón, pero me ayuda a entender un poco el amor que Dios ha tenido hacia mí. Si mi padre, que era terrenal, fue capaz de perdonarme tantas cosas, ya me imagino el amor de Dios hacia mi vida. Cuando presenté mi examen para entrar a la preparatoria, no lo pasé. Y bueno, un joven que va a los 15 años a decirle a su papá que no va a estudiar la preparatoria, se imagina lo peor. Yo me imaginaba un revés de mi padre. Mi papá era tosco, fue albañil toda su vida, estuvo preso 10 años en las Islas Marías. Entonces, imagínate, yo esperaba la reacción violenta de mi papá de decirme, ¿cómo no pasaste el examen? Todo lo poco que tenemos lo hemos puesto ahí para tu educación y cosas por el estilo. Entonces era un momento bastante feo. Y cuando yo llegué y me preguntó, ¿qué pasó, Martín? ¿Cómo te fue? Le dije, no pasé. Yo vi su mirada, pero sabes, no era una mirada de coraje, no era una mirada de enojo. Más bien era una mirada como de, tienes mucho futuro, tienes mucho potencial, tienes mucho por qué vivir, qué lástima que no lo aproveches. Y sabes, yo creo que esa es la mirada que Jesús le dio a Pedro en ese momento, como diciéndole, qué lástima que no te des cuenta de todo lo que puedes hacer. Afortunadamente Pedro lo vio, afortunadamente Pedro descifró en la mirada de Jesús el perdón, el amor, la gracia y lo que sí podía hacer a su lado. Sabes, amigo que nos acompañas, el Evangelio es eso, es ofrecerte algo extraordinario. Es que hayas reprobado el examen y te digan, ¿sabes qué? Tú puedes seguir adelante. Ese día mi papá me llevó a trabajar. Tenía que quitar se llama entortado, me parece, en la parte de arriba de las casas. Y me llevó, y con amor ahí me llevó un pozol también. ¿Sabes? Fue un momento muy padre, porque no estaba enojado, más bien me estaba dando otra opción de la vida. Me dijo, bueno, si no quieres estudiar, mira lo que te espera. Y estuve como 5 horas con él, quemándome la espalda ahí, pero no me dijo nada enojado, estaba más bien tranquilo, como pocas veces lo había visto. Y yo pensaba, si este padre que tengo es capaz de amarme así y de darme otra oportunidad, entonces yo creo que Dios todavía más. Tenemos la oportunidad cada día de ser restaurados por Jesús. Tenemos la oportunidad cada día de ser quienes debemos ser en Cristo Jesús. Lo importante del Evangelio, hermano, no es solamente que te sientas perdonado. Eso es lo medular, porque cuando tú te sabes perdonado, sabes que no vas a ser juzgado, sabes que no te van a golpear, sabes que no te van a castigar. Pero sabes, lo medular también es que entiendas que la gracia de Dios te alcanza para llegar a ser quien eres. Dice la palabra de Dios que nosotros somos movidos de gloria en gloria para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Imagínate que ese sueño tiene Dios para nosotros. Eso es algo increíble. Cuando yo me pongo a pensar, ¿qué quiere Dios que yo sea? ¿Qué espera Dios que yo sea? ¿Por qué se ha esforzado Dios tanto en mi vida? Porque quiere que yo sea ser como Cristo Jesús, que yo llegue a ser como Cristo Jesús. Y pienso, eso es una labor titánica, es una labor que no voy a poder cumplir, pero sabes, Dios lo sabe, y creo que me vuelve a lanzar esa mirada como diciendo, ya sé que no, pero quiero que te esfuerces, ya sé que no, pero quiero que cambies.
Y cada uno de nosotros tiene muchísimas cosas que aprovechar del Evangelio. En Gálatas 5:19 nos da una lista de pecados y nos habla de pecados de discordia, borracheras, enojos. Nos habla de pecados espirituales, si quieres llamarlo así, de adorar ídolos. Nos habla de pecados del carácter. ¿Sabes? Esas son las cosas que Dios nos pone de manifiesto y nos dice, déjalas. Dice claramente que se puede ver lo que hacen los que siguen los deseos de la carne. Participan en borracheras, en discordias, son celosos, envidiosos, avaros. Y da una gran lista. Y sabes, el trabajo de nosotros una vez que hemos conocido de Jesús es esforzarnos por no caer en ellas. Dice su palabra, acompáñame a 2 Corintios 5:16. 2 Corintios 5:16. Por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. ¿Sabes? Esas palabras me encantan. Dice, las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. La Reina Valera, la versión antigua de la Biblia, dice, nueva criatura es. ¿Eres una nueva criatura? ¿Sabes qué necesitas para ser una nueva criatura? Solamente fe en Jesús. Solamente fe en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Esa es la locura del Evangelio. Que cuando te preguntan algo hoy, puede ser una persona y mañana ser alguien diferente. Ser totalmente distinto. Cuando yo encontré el Evangelio, cuando más bien Jesucristo me encontró en el Evangelio, me lo presentó, lo creí, desarrollé fe en Él, me preguntaban, ¿bebes? Y les decía no, aunque tenía una semana que me había puesto una borrachera. ¿Por qué? Porque era una nueva criatura y necesitaba creerlo y necesitaba confesarlo con la boca, necesitaba dejarlo bien arraigado aquí en la mente. Tú puedes ser lo que sea antes de Cristo Jesús, pero después de Cristo Jesús eres una nueva criatura. ¿Lo crees? Eso es la fe en el Evangelio. Eso es la fe en el Hijo de Dios, que te hace una nueva criatura en el momento que tú desarrollas fe en Él. Las acciones vendrán después, como nos leyó Roger en la Santa Cena. Dice, por consiguiente, el amor de Cristo nos obliga, porque hemos creído que uno murió por todos. Lo crees y empiezas a actuar por gratitud a lo que ya Dios hizo. Pero sabes, no necesitas 20 años de no beber para decir que no eres alcohólico. Necesitas un día con Cristo y creerlo con fe en tu corazón y declararlo cada vez que puedas. Eso sí, decláralo. Eso sí, decláralo. Eso sí depende de ti. Eso no depende de otros. No depende de circunstancias fortuitas. De repente queremos declarar cosas como, te declaro largura de años. ¿Cómo sabe que va a vivir años? Qué bueno que se lo desees. Qué bueno que se lo ores a Dios porque lo obtenga. Eso es bueno, pero no puedes saber si va a suceder o no. Lo que sí puedes declarar son cosas muy específicas en tu vida. Declarar cosas claras con Dios. ¿Por qué? Aprovechándote de una escritura, de una promesa que Dios hizo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. A lo mejor tenías mal carácter, pero puede ser hoy, mañana ya no. Si tú desarrollas fe en Cristo Jesús, a lo mejor no te gustaba levantarte temprano. ¿Cuántos tiempos necesitas para levantarte temprano? Dice un estudio que después de 21 días que lo hagas, ya se vuelve un hábito. Pero la Biblia dice, ahora. Dice que necesitas fe en Jesús para ser una nueva criatura. Para levantarte temprano mañana, también necesitas fe en Jesús. Deposita tu fe en Él, óraselo. Y hemos platicado cosas chuscas. Mi esposa, cuando de repente quería levantarse temprano y hasta
A los israelitas le hizo llover maná del cielo, a mi esposa le hizo llover cucarachas para que se levantara temprano. De repente sentía que le andaba algo ahí, ¡pum!, arriba. Sabes, hay muchísimas cosas que Dios va a utilizar para que se desarrolle tu fe, pero necesitas creerlo. Dice además, en esa escritura que estábamos leyendo, que todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. El punto medular de esta reconciliación con Dios es Cristo Jesús. No pienses, amigo, que estás reconciliado con Dios por mera fe, porque dijiste, bueno, Dios es bueno, ya escuché que es amor y me perdona, se acabó. La Biblia dice que es por Cristo Jesús, que tienes que desarrollar fe en Cristo Jesús. Y cuando desarrollas fe en Jesús, algunas muestras haces. ¿Recuerdas a Juan el Bautista predicando en el desierto? Decía, muestren obras de arrepentimiento. Y Jesús les dijo, en el gran mensaje de Pentecostés, le pregunta, ¿qué debemos hacer? Ya me arrepentí, ya creo en Jesús, ya tengo fe en Él. ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les dice dos cosas muy claritas. Vuélvanse a Dios y bautícense en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Vuélvanse a Dios y bautícense. Son dos cosas simples. ¿Por qué la gente está tan reacia en hacerle caso a Dios? ¿Recuerdan las escrituras que vimos en Corintios? Porque se creen más sabios. Porque hay una sabiduría, un orgullo interno que dice, pues el plan del evangelio está bien, pero ¿y qué pasa si no hago esta parte? ¿Y qué pasa si no me arrepiento? ¿Y qué pasa si no me bautizo? ¿Y qué pasa si no? Y estamos tratando de poner nuestras ideas a Dios, en lugar de aceptar el plan sencillo y lógico de salvación que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? A Pablo, Dios se le aparece en una visión en el camino a Damasco, lo deja ciego, le habla y le dice, ¿por qué das cosas contra el aguijón? ¿Por qué te enfrentas a mí, Jesucristo? Y Pablo se levanta y Jesús le dice, tienes que ir a una aldea que está acá con un tal Ananías y él te va a bautizar. Y sabes, Pablo había estudiado con Gamaliel, era un judío de cepa, tenía sabiduría, hablaba varios idiomas, pero Pablo no se levantó diciendo, está bien, Señor, me arrepiento, pero tengo un plan mejor, pero tengo una idea mejor. ¿Qué tal si omitimos esto o aquello o le quitamos esto? No, Pablo dijo, lo que sea necesario para tu gloria. Es así de fácil, así de sencillo. El evangelio requiere una decisión, requiere obediencia, requiere saber que nosotros somos los ignorantes y Jesucristo es el sabio. Vamos a regresar a 1 Corintios 1:18. Solo para que nos quede claro en la mente este pensamiento de Pablo. ¿Estamos ahí? Dice en el versículo 21, 1:21, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría, dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. ¿Sabes? No han cambiado mucho. Hay quienes buscan señales milagrosas. Hay quienes dicen, yo sí creo en Jesús, pero quiero ver señales milagrosas. Quiero ver que alimenten a 5,000, quiero ver que se levante un muerto, quiero ver, no sé, una enfermedad que sane. No sé qué clase de señal milagrosa. Aquí no especifica qué clase de señal milagrosa querían ver los judíos. Pero saben, los judíos habían visto muchísimas señales milagrosas. Y cada vez querían ver una más extraordinaria.
Y dice que los griegos buscaban sabiduría. Los griegos buscaban que les llenaran el oído, que les dijeran palabras inteligentes y lógicas y pudieran captarlo con la mente y pudieran entender, querían la explicación exacta, ¿por qué Dios vendría a la tierra y se convertiría en un hombre y moriría por mis pecados? A ver, explícame por qué. Obviamente es una explicación que no podemos dar. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué Dios en su inmenso amor decide venir por nosotros? Es algo inexplicable, es algo que solo Dios sabe en su corazón. Nosotros podemos tratar de entenderlo por la Biblia, pero la verdad es que el punto medular en el que nosotros nos quedamos es que fue simple y sencillamente por amor. Así que parece una tontería, dice, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Y quiero que te quedes con este versículo. El 26 dice: hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. ¿Sabes? Pablo no te disfraza el mensaje, te lo dice claro y en nuestra cara. Por si te creías muy sabio, yo sé que Sergio es programador y hace ahí programas impresionantes y empresas dependen de él y algunos ayuntamientos, pero en su cara el Señor le dice: no te creas tan sabio. Sabes, muchos de nosotros realmente, humanamente hablando, no somos sabios. ¿Y por qué creímos en el mensaje de Jesús? ¿Por qué creímos en algo tan absurdo? Algunos de aquí tienen mucha inteligencia, humanamente hablando, como Sergio, como Héctor, como varios, no te ofendas si no te menciono, pero varios tienen inteligencia bastante fuerte, bastante grande. Y dices, ¿por qué creyeron en el mensaje de Jesús? Sabes, dice la Biblia que todo es por Dios, porque tuvo misericordia de nosotros, porque nos lanzó esa mirada de amor y que entendimos que todas nuestras acciones malas eran perdonadas en la cruz de Jesús. Amigo, la invitación esta mañana es para que conozcas a ese Jesucristo, para que conozcas al Jesús que te ama, al Jesús que puede hacer cosas extraordinarias en tu vida, que tal vez no te dará la explicación racional que esperas, pero lo que sí te dará es un propósito de vida extraordinario. Saben, los seres humanos siguen buscando racionalizar muchas cosas y siguen cometiendo los pecados más aberrantes, solo que ahora no los hacen en un bosque, ahora los hacen en una ciudad. Siguen cometiendo los mismos homicidios, solo que ahora no lo hacen en el campo, ahora lo hacen entre edificios. Sigue habiendo la misma corrupción, hombres y mujeres siguen engañando a sus parejas, solo que no lo hacen en la soledad del oscuro, ahora tienen lugares para hacerlo. La corrupción sigue siendo la misma, la degradación sigue siendo la misma y la solución sigue siendo la misma: la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Acompáñame a orar. Querido Dios amado y poderoso, es poco, Señor, lo que podemos decir de tu mensaje. Es poco lo que podemos explicar humanamente, Dios, porque ¿cómo entender que un Dios tan extraordinario, santo, poderoso, se interesa tan profundamente por el alma de un hombre descarriado? Y se interesa tanto que le da una y otra oportunidad. Y se interesa tanto que se tuvo que hacer un cuerpo, Cristo Jesús, y morir por nuestros pecados. Y se interesa tanto, Señor, que cuando tenemos fe en usted, no nos deja solos, sino deposita su Espíritu en nosotros. Y comparte con nosotros tantas cosas
y convive con un cuerpo pecaminoso y con una mente que tiene tendencias al pecado. Y su Espíritu Santo sigue y sigue y sigue trabajando en nosotros. ¿Por qué nos ama tanto, Señor? Como dijo el salmista, ¿qué es el hombre para que piense en él? No lo sabemos, Señor, pero no queremos desperdiciar una oportunidad tan grande. No queremos desperdiciar un amor así de inmenso, Señor. Si usted nos da una oportunidad más, queremos ser nuevas criaturas. Queremos ser nuevos hombres y mujeres formados a la imagen de Cristo Jesús. Queremos darle la honra a través de nuestras vidas, Señor. Queremos esforzarnos lo más que podamos para glorificar su nombre. Borre, quite, elimine cualquier impedimento humano que esté en nosotros, cualquier orgullo, cualquier pensamiento, cualquier situación de sabiduría aparente que tenemos para oponernos al Evangelio, Señor. Derríbela, Padre amado, y permítanos entregarnos en cuerpo y alma a nuestro Señor Jesucristo. En su nombre le oramos y le agradecemos, Padre amado. Amén. Hermanos, amigos, que Dios los siga bendiciendo.